Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. Capítulo 22. 9,317 Capítulo 22. A la 22ª en vuelo. 22ª a la notas del autor. Muy bien, aquí está. La segunda parte del capítulo anterior, ahora rehecho en un capítulo completamente nuevo por sí solo. Antes de las cosas realmente buenas, una nota para las reseñas. Obteniendo mucho interés en Caseana aquí. No debería sorprenderme que sea un personaje controvertido en este momento. Aún así, tengo planes para ella, planes que pueden o no terminar con ella con Shirou, o pueden o no terminar con Haruka, o pueden o no terminar con ella poseída por un horror extradimensional de más allá del conocimiento humano llamado Saya. ¿Quién sabe? Decir ahora sería regalarlo todo. Además, muchos revisores comentaron que el último capítulo parecía inacabado. Así era como se suponía que terminaría originalmente, así que espero que ayude un poco las cosas. Ahora, a las cosas buenas. Alerta de spoiler. En primer lugar, y en una nota más ligera que el resto, la escena de la pizarra blanca. He estado planeando desde hace un tiempo. En parte fue un intento de divertirse un poco con el idioma japonés. Los caracteres para los días de la semana de domingo a sábado son día, luna, fuego, agua, madera, oro y tierra. Dado que un buen número del rebaño de Shirou tiene elementos coincidentes, agregué este pequeño detalle para darle una sensación original a la historia. Significa casi tanto como ser una señal de que Shirou comienza a asumir un papel de liderazgo activo sobre su rebaño. ¿Resultó entretenido? ¿Hizo su función prevista? Dame un grito con tus opiniones. La siguiente parte, y la parte más importante. La verdad detrás del sellado de Shirou, lo que sucedió en la torre del reloj y el estado de su relación con Rin y Saber. Voy a ser honesto amigos. Aquí no hay un final feliz. Solo después de enterarse de su estado de forajido inminente, solo el tiempo más breve para intentar escapar. Shirou, queriendo desesperadamente proteger a sus dos amantes. Sus dos amantes, tratando desesperadamente de protegerlo. Lo que sucedió no fue racional, no estuvo limpio, no se habló de ello. Estos son sentimientos duros por todas partes. Mucha gente ha expresado dudas sobre por qué Shirou alguna vez dejaría atrás a Rin y Saber, no cuando las cosas al final de Ubo God habían hecho saber cuán profundamente los tres se preocupaban el uno por el otro. Esta es la razón por... Esto casi se siente como spoilers adicionales, considerando todas las cosas, pero creo que lo insinué lo suficiente en la historia para justificar decirlo explícitamente aquí, y realmente quiero retroalimentación sobre el siguiente bit, así que seguiré adelante y lo haré. La razón por la que contuve la explicación por tanto tiempo fue porque estaba esperando a Caseana. Originalmente, la razón por la que el Sekirei de Viento se interesó en Minato fue estrictamente por sus similitudes físicas con Minaka. Aquí, Shirou no se parece mucho a su padre. Quería retener la revelación del pasado de Shirou con Saber y Rin, porque se suponía que la revelación era el punto de conexión entre los dos. Caseana, rechazada y hecha a un lado, epílogos desconsolados y errantes. Shirou, forzado a separarse, un pequeño agujero en su corazón por lo que había perdido debido a nada más que las maquinaciones de gilipollas egocéntricos con mentalidad política, perdonen a los franceses. Ahora el interés está ahí. La pregunta es, ¿Shirou es lo suficientemente hombre como para atraer al usuario del viento el resto del camino? Bueno, eso podría ser inexacto. La pregunta ¿es la verdad detrás de Shirou demasiado incluso para Caseana, que sueña con encontrar un hombre así cabi suficiente para ella, demasiado incluso para el usuario del viento? Porque el próximo capítulo, las cosas suceden. Algunas de ellas son cosas que son muy buenas. Y el resto, son cosas que están muy mal. Dije que las cosas cambiarían a partir de este momento. Y simplemente Exin el plan de escape no era los límites de lo que había planeado. Sin embargo, por ahora, si disfrutaste el capítulo, házmelo saber.
Estoy muy interesado en saber si podría haberme escapado sin la revelación temprana de las circunstancias de Shirou, allá por el capítulo 9. Sea honesto con las impresiones que tiene con la revelación final. En cuanto a otras preguntas / comentarios / inquietudes, las revisiones son como siempre una forma. Los foros todavía tienen problemas, aunque si desea encontrarlos, busque en Google Mecánica de Inflict, todavía aparece. Todavía estoy jugando con el restablecimiento del enlace en mi perfil. Y como siempre, disfruta. Inicio de la historia. Shirou, habló Omura, su expresión a medio camino entre la diversión y la consternación. ¿Qué se supone que es eso? Esto, dije, sintiéndome algo ridículo pero respondiendo de todos modos, es una pizarra. Sí, estuvo de acuerdo el antiguo anfitrión que empuñaba llamas, su voz comenzó a desviarse más hacia el lado divertido de la escala. Lo que quise decir es ¿qué está haciendo aquí? Bueno, comencé, moviendo distraídamente uno de los marcadores de borrado en seco que venían con la pizarra. Hoy temprano, Miya mencionó que estaba considerando abrir una segunda habitación para que duerman todas ustedes. Continué, dirigiéndome al resto de mi rebaño. Ya se acercaba la tarde, y el resto del día había sido ajetreado. Después de que terminó la improvisada reunión matutina, me fui a trabajar mientras Haruka había comenzado a completar el papeleo que Miya había preparado para él para que pudiera alquilar una de las habitaciones restantes. Yukari y Shina, así como Usume, se habían ido a sus propias habitaciones para aparentemente recuperar el sueño que se habían perdido la noche anterior o colapsar en su cama para esperar hasta que el resto de la resaca desapareciera. Cassiana había desaparecido en algún momento, y pensé que sería lo último que vería al usuario del viento. Sin embargo, una vez que terminé mis tareas de la mañana, descubrí que la usuaria del viento simplemente había ido a donde sea que había venido para recuperar lo que parecía ser una generosa colección de sake y alcohol y luego regresó a Izumo House para comenzar su consumo. Fue en ese momento que comencé a ofrecerme como voluntario para ayudar a Haruka a sacar sus pertenencias de su ahora antiguo estudio cuando Miya me interceptó para comenzar a hablarme de alquilar una segunda habitación. Parecía que había hablado en serio antes cuando mencionó obligar a mi rebaño a ir a otra habitación mientras dormíamos. Al principio había estado en contra de la idea de ser separada por la fuerza de mis hijas. Puede sonar un poco perverso, pero me había acostumbrado a tenerlos cerca cuando dormía. Casi había olvidado lo relajante que había sido tener mis brazos alrededor de dos compañeros mientras dormía y lo cómodo que era acurrucarme entre dos cuerpos cálidos después de haberme visto obligado a dejar atrás a Saber y Rin, pero desde mi arena había comenzado a crecer, me había recordado esa pequeña alegría. Sin embargo, cuando Miya siguió insistiendo en que alquilara una segunda habitación, finalmente entendí por qué lo hacía. Tenía menos que ver con los escrúpulos, como proclamaba con tanta vehemencia, y más con las finanzas. Nos guste o no, la casa Izumo se estaba llenando. Eso significaba más que cuerpos extra alrededor, significaba que había cuerpos extra que usaban electricidad y consumían alimentos. Dado que Miya, como yo y Seo, se negó a tener nada que ver con las tarjetas de crédito de gasto ilimitado de Mii, eso puso a la casera en un pequeño apuro. Tal como estaba ahora, Omura y yo éramos los únicos que seguíamos pagando en efectivo. Como Omura ya no podía trabajar debido a su empeoramiento, eso significaba que pronto solo habría una fuente de ingresos: yo. A pesar de que Miya no rechazaría a ninguno de sus inquilinos, no cuando muchos de ellos no tenían a dónde ir, eso no cambiaba el hecho de que había que pagar las facturas. No me dejaría mucho sobrante para ahorrar, pero considerando todas las cosas, realmente era la mejor opción para tomar el relevo que de otro modo dejaría Izumo House sin luz, agua o comida. Como la mayoría de los residentes de la casa Izumo eran mi responsabilidad, ya sea por ser miembro directo de mi rebaño o porque fui yo quien los trajo aquí, no tuve ningún problema en ser quien aportó lo necesario para mantener a todos aquí seguro y cómodo. Eso es completamente inaceptable, intervino Tsukiomi de inmediato, frunciendo el ceño ante la idea de ser forzado a otra habitación. El lugar para una esposa está al lado de su esposo. Hizo una pausa, dando una mirada imperiosa alrededor de la habitación.
Por otra parte, podría ser un buen lugar para las concubinas, admitió, rascándose la barbilla mientras le daba a Musubi una mirada contemplativa. La excitable chica del santuario parpadeó y luego pareció darse cuenta de que se dirigían a ella aunque fuera indirectamente. Musubi también es una esposa. Finalmente proclamó, dándose cuenta de que el usuario del agua estaba tratando de sacarla discretamente de la escena. Suspiré y interrumpí la inminente discusión. Además de ellos dos, el resto de mi rebaño también estaba presente. Matsu había reclamado su doikei y estaba en medio de escribirlo furiosamente, deteniéndose solo para darme miradas ocasionales mientras lo hacía. No estaba muy seguro de en qué estaba trabajando, pero después de la reunión de la mañana, aparentemente había encontrado algo en lo que fijar su atención y había pasado la mayor parte del día encerrada en su habitación con sus innumerables computadoras. Había sido necesario un pedido directo, casi una orden para que bajara y se uniera al resto de mi rebaño. Akitsu estaba sentado en silencio, aunque su atención estaba dividida entre estudiarme y mirar la mesa frente a ella donde había sido colocado el logo de peluche que le había comprado antes. A su lado, Kuru-chan estaba jugando con su pareja de señor y señora. Meou meou, ocasionalmente haciendo pequeños ruidos de animales mientras fingía que sus muñecos de gato interactuaban entre sí con el señor. Wolf Wolf. Tranquilícense ahora, les dije a los dos, apuntándolos con el marcador en mi mano como si fuera un maestro. Lo admito, yo también estaba en contra de la idea, continué, volviendo a voltear el marcador en mi mano mientras hablaba. Sin embargo, después de todo, esta es la casa de Miya, asentí con la cabeza a la mencionada casera, y ella asintió desde donde estaba arrodillada casualmente en la nueva mesa. Con el aumento ahora confirmado de inquilinos, me aseguré de traer una segunda mesa después de haber terminado el trabajo del día, y los muebles más nuevos de la habitación se colocaron de manera que quedarán al ras con la mesa más vieja. Todavía no se había probado, pero estaba seguro de que sería suficiente para acomodar a los ocupantes de la casa cada vez más abarrotada. Ya estaba siendo utilizado tanto por Yukari como por Kaseana. Mi hermana pequeña había apilado una pila de manga a su lado y ahora estaba hojeándolos casualmente, sin duda tratando de encontrar respuestas sobre cómo proceder ahora que esta mañana le había mostrado cuán brutal podría llegar a ser el plan Sekirei. De vez en cuando desviaba su atención para mirar con rencor al usuario de viento cercano, que tenía una pila similar cerca de ella. Solo que en lugar de manga, Kaseana había coleccionado botellas de alcohol. El usuario del viento parecía haber descubierto lo que muchos de Izumo House ya habían aprendido. Siempre que necesite entretenimiento, simplemente siéntese y, finalmente, mi rebaño lo cumplirá. Continué dirigiéndome a mi rebaño, explicando la situación. Aunque esto es Miyasin y ella puede hacer las reglas, pude negociar un compromiso. ¿Un compromiso?, preguntó Mura, dándole a Miya una mirada de sorpresa. Miya. ¿Compromiso?, repitió de nuevo, como si tratara de comprender completamente el significado de mis palabras. No lo culpé. Miya era notoriamente inflexible cuando se trataba de seguir sus reglas. El hecho de que aparentemente logré que ella se inclinara un poco debe haber sido un shock para el antiguo anfitrión. Tsukiomi, por otro lado, estaba más preocupado por los detalles del trato. ¿Y qué tipo de compromiso podría ser ese?, ella demandó, mirándome sospechosamente. ¿Habrá una segunda habitación? Comencé a esbozar los conceptos básicos del trato. Y será usado por algunos de ustedes. Levanté una mano para detener cualquier protesta porque mis chicas no podían dormir conmigo en todo momento. Sin embargo, continué, solo por algunos de ustedes. Hice un gesto hacia la pizarra. Antes de la reunión, tracé una cuadrícula aproximada, formando 7 columnas y escribiendo los nombres de las semanas sobre cada columna. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes escoja un día de la semana. Ese día, quien quiera que se llame allí podrá dormir conmigo y sentarse a mi lado durante la cena. Oh. Los ojos de Musubi se abrieron, la emoción era obvia en su rostro mientras ponía ambas manos debajo de su barbilla. ¿Quieres decir que podrán hacer ambas cosas?
Tsukiyumi también parecía estar interesada en la propuesta, principalmente porque a pesar del tiempo que había sido miembro de mi rebaño, nunca había logrado reclamar un asiento a mi lado cuando llegó la hora de la cena. La posibilidad de tener una oportunidad garantizada de hacer precisamente eso parecía atraerla. Así es, asentí. Musubi instantáneamente lanzó su mano al aire. Ah. Hoy es miércoles, ¿verdad? Preguntó, antes de continuar sin esperar una respuesta real. Quiero los miércoles. Tsukiyumi se mordió el pulgar brevemente, sin duda sopesando los beneficios potenciales de aceptar el plan, antes de finalmente asentir con la cabeza una vez. No seas codicioso, Musubi, le ordenó a su rival. Además, si alguien debería tener miércoles, debería ser yo. Musubi le dio una mirada infantil a la rubia, moviéndose nerviosamente mientras lo hacía. ¿Qué? ¿Por qué deberías recibir el miércoles, Tsukiyumi-san? Exigió la chica del santuario. Tsukiyumi respondió dándole una sonrisa de superioridad. Porque el miércoles se escribe con el carácter agua, explicó, como si eso respondiera todo, refiriéndose a la forma en que la mayoría de los días de la semana se deletreaban con un kanji que representaba uno de los elementos. Musubi parpadeó y luego ladeó la cabeza hacia un lado, llevándose una mano a la mejilla mientras lo hacía. Oh, sí, murmuró, rindiéndose instantáneamente ante la lógica superior. Pero entonces, ¿qué sería Musubi? Continuó, rascándose la cabeza mientras lo hacía. Ah, intervino Akitsu, atrayendo la atención de la habitación por su inesperada incorporación a la conversación. Quería el miércoles, admitió, desplomándose ligeramente. Me mordí el labio para evitar acceder instantáneamente a su pedido. Estaba tratando de ser justo con esto, y ser justo significaba no siempre ceder a Akitsu a su manera, especialmente cuando usurpaba un reclamo anterior de otro miembro de mi rebaño. ¿Qué? Tsukiyumi le exigió a la tranquila mujer de nieve. Pero agua debería estar en el día de agua, insistió. Akitsu se movió, su cadena tintineando mientras lo hacía. Finalmente, ella habló. El hielo es agua, señaló mi primer Sekirei. Musubi asintió en respuesta. Eso es cierto, Tsukiyumi-san, agregó, y la rubia usuaria de agua dio una mirada traicionada mientras su rival apoyaba el reclamo rival de Akitsu. Bueno, interrumpí, mirando el tablero para tratar de encontrar alguna forma de eludir el argumento que se estaba gestando. ¿Por qué no intentas el lunes, Tsukiyumi? Yo ofrecí. También se escribe con el kanji para luna, señalé, refiriéndose al carácter que compartían tanto el nombre de Tsukiyumi como el día. Tsukiyumi volvió a llevarse el pulgar a la boca, hurgando su pobre uña durante unos momentos más antes de finalmente asentir. Muy bien, accedió ella con la gracia de una reina descendiente. Rápidamente escribí los nombres en el lugar apropiado, feliz de que lo que podría haber sido el miembro más problemático de mi rebaño hubiera decidido seguir este plan. ¿Qué hay de ti, Musubi? La usuaria del agua se volvió hacia su rival, aparentemente curiosa por saber cuándo se establecería su némesis elegida. ¿Qué tal el jueves? Musubi finalmente se decidió. Por el tono entusiasta de su voz, su elección final tuvo menos que ver con el significado de los personajes y más con el hecho de que eso significaría que su turno sería mañana. Una objeción surgió de la mesa cuando Ku agarró sus dos gatitos de peluche y habló. Kuru-chan recibe los jueves. Anunció la chica verde. No estaba seguro de cuán hábil era el más joven de mi rebaño para interpretar kanji, pero dado que jueves se deletreaba con el carácter de madera, tenía mucho sentido. Desafortunadamente para la ambición de la joven rubia, Miya y yo ya habíamos discutido sobre esto. Ahora, intervino Miya, y le envié una oración silenciosa de agradecimiento por aceptar la culpa de la decisión final. Es inapropiado que una chica tan joven como Ku se acueste con su Sony-chan. Ku lanzó una mirada infantil al ser bloqueada por la única persona en la habitación a la que no tenía posibilidad de intimidar con su blanco nacarado, e inmediatamente hablé para ofrecer el incentivo necesario para evitar que ocurriera una rabieta. En cambio, Kuru-chan se sienta a mi lado en cada comida, en lugar de solo una vez a la semana. Tenía la esperanza de que, al darle un trato preferencial en un área, pudiera pasar por alto que la descuidaran en la otra.
La niña hizo un puchero, agarrando a su par de gatitos con más fuerza, antes de darme una mirada sospechosa. ¿Promesa de Oni-chan?, preguntó ella, su voz llena de preocupación infantil. Cuando asentí, finalmente se relajó. Bueno. Finalmente aceptó el soborno. Pero Shi-chan también se sienta al lado de Ku-chan. Trato hecho, le dije, girándome para escribir el nombre de Musubi en el espacio apropiado. ¿Y tú, Matsu? Esperé un momento, esperando una respuesta rápida, pero cuando solo me saludó el silencio, me giré para mirar al hacker con curiosidad. Parecía que lo que fuera en lo que se estaba enfocando era suficiente para distraerla de determinar el día en que se le permitiría dormir conmigo. Medio me pregunté si esto era una señal de que lo que estaba mirando era algo importante, o si al hacker simplemente no le importaba porque planeaba colarse de todos modos. Matsu, repetí, un poco más fuerte esta vez, y la Sekirei con anteojos levantó la vista, con un breve momento de confusión en su rostro. Parpadeando, se centró en la pizarra blanca. Tartamudeó, frotando su ojo con una mano por un segundo, antes de volver a concentrarse en la pizarra. Matsu tomará el viernes, decidió finalmente. No estaba seguro de si la decisión fue en su mayoría arbitraria o si ella tenía alguna conexión especial con el carácter de oro, pero obedientemente escribí el nombre final. Y el sábado y el domingo, continuó rápidamente el hacker, y estaba a medio camino de escribir su nombre por segunda vez antes de darme cuenta de que estaba tratando de burlarse de mí, y le dirigí una mirada poco entusiasta. Oh. Yo también quiero el sábado. Musubi agregó rápidamente, aparentemente sin darse cuenta de que Matsu había estado bromeando. Tsukiumi lanzó un breve chorro de agua al excitado Sekirei, apenas más de lo que podría dispararse con una pistola de agua barata. Matsu soltó una risita ante la respuesta que había logrado dibujar antes de volverse a la tontería y reanudar su escritura. Estaba bromeando, idiota, informó Tsukiumi a la hora ligeramente mojado Musubi, y los ojos de la osa Sekirei se abrieron de par en comprensión antes de sonreír mientras se golpeaba la cabeza con un nudillo y sacaba la lengua. Pero aparte de eso, continuó el usuario de agua, dándole a la pizarra una mirada especulativa. ¿Qué se hará en los últimos 2 días? Seguramente no planeas dormir solo, Shirou. Por eso, comencé, y luego señalé a Miya. Cuando mi rebaño siguió mi dedo, descubrieron que la dueña de alguna manera había logrado materializar un conjunto de listas y bolsas de compras, con una sonrisa beatífica en su rostro mientras lo hacía. Hemos decidido abrir esos días al vencedor de la carrera de compras. Parecía una buena manera de canalizar la energía excesiva de mi rebaño en algo productivo mientras les dejaba la oportunidad de reclamar el número impar de días sin tener favoritos. Fruncí el ceño, dándome cuenta de algo. ¿Pero por qué no incluiste el martes? Porque obviamente es de Omura. Musubi declaró al instante, sin duda refiriéndose al hecho de que el martes estaba escrito con el carácter de fuego. El usuario de llamas, que había estado sentado y observando el caos que se desarrollaba con una mirada vagamente divertida, resopló con sorpresa en su rostro. Espera, comenzó el antiguo anfitrión, dándome una mirada desconcertada. Pero no quiero acostarme con Shirou. Estaba agradecido de que la mayoría de mi rebaño parecía bastante poco observador. De lo contrario, la forma vehemente en que había negado instantáneamente el puesto podría haber despertado sospechas. Yo, por otro lado, hice una mueca y traté de no mirarlo a los ojos. Solo habían pasado 2 días desde que me enteré, por lo que todavía estaba muy consciente de su empeoramiento. Algo así como programar la oportunidad para que él asumiera lo que había sido un papel únicamente femenino en mi rebaño parecía siniestramente profético en este momento. Tonterías, Tsukiumi anuló su objeción de inmediato y como si fuera la cosa más obvia del mundo. Como Sekirei de Shirou, es justo que tú también tengas un día. Después de todo, todos los demás lo tenemos. Musubi asintió enérgicamente, los dos miraban expectantes a Omura. Todavía con la cara enterrada en el chupetón, Matsu comenzó a emitir su risita pervertida de viejo. Omura se pellizcó el puente de la nariz, sus ojos se cerraron con frustración mientras gruñía, ¿por qué ustedes dos solo están de acuerdo en momentos como estos?
Basta de lloriquear, le dijo Tsukiyumi, mirándolo por encima de la nariz. Shirou se volvió hacia mí, señalando con un dedo imperiosamente en mi dirección. Date prisa y escribe el nombre de Omura el martes. Dudé, dándole a la pizarra una mirada nerviosa. Por un lado, la idea era mucho menos atractiva. Incluso cuando Omura era un tipo normal, ninguno de nosotros tenía un impulso particular de tener ese tipo de cercanía física. Ahora, sin embargo, considerando el hecho de que el tema de género aparentemente se estaba resolviendo de mala gana, era aún menos atractivo. Incluso si, técnicamente hablando, biológicamente la situación debería ser más apropiada, psicológicamente hablando se sentía aún más extraña. Ya logramos determinar que la psique del usuario de la llama también se estaba alterando lentamente, por la forma en que inconscientemente había comenzado a cambiar su estilo de vestir hacia algo más femenino. Antes, no había manera de que Omura se hubiera sentido cómodo. Ahora, esta realmente fue una de las situaciones más jodidas de las que he sido parte. Sin embargo, por otro lado, tampoco se sentía bien eliminar totalmente a Omura del rebaño. Siempre había sido un miembro algo distante, pero de alguna manera los dos habíamos logrado conectarnos y llevarnos bien. Con lo que estaba pasando ahora, había una buena posibilidad de que terminara aún más aislado al final de su terrible experiencia. De alguna manera quería tomar medidas para evitar que eso sucediera. Después de pensarlo un momento, se me ocurrió algo que podría funcionar. ¿Qué tal esto? Comencé, expresando mi propuesta. Omura puede estar a cargo del martes, pero en lugar de dormir o comer conmigo, él decide quién de ustedes tiene la oportunidad de hacerlo. Le daría la oportunidad de interactuar más con el resto del grupo, y aún así permitirnos a los dos preservar nuestra dignidad. Por supuesto. Tsukiyumi instantáneamente pareció aceptar la idea. Naturalmente, yo, como su rival, seguramente seré la que él elija para el puesto, continuó, al igual que instantáneamente tratando de captar su ventaja percibida. No es justo. Musubi instantáneamente respondió, levantándose de su asiento. Entonces me convertiré en su rival también. Volviéndose hacia el ahora nervioso usuario de fuego, Musubi apretó los puños y le sonrió. Vamos entonces, Omura-san. Vamos a pelear. Cuando Tsukiyumi chilló de indignación y comenzó una discusión con su principal rival en el amor sobre quién se convierte en el principal rival en armas de Omura, Matsu logró alejarse del problema el tiempo suficiente para darle al tablero una mirada de medición. Eso significa que quien quiera que se llame ese día es el responsable de elegir quién puede hacer qué con Shirou-tan, ¿no es así? Me preguntó, frotándose la barbilla especulativamente. Bueno, comencé, rascándome la nuca con el marcador ahora tapado. Supongo que esa es una forma de verlo. En ese caso, comenzó Matsu, y se giró hacia Akitsu sentado cerca. Akitsu-tan. Estoy dispuesto a dejarte compartir el sueño con Shirou-tan los viernes si estás dispuesto a compartirlo con él los miércoles. Ah, comenzó Akitsu, todavía mirando al señor. Guau, y luego asintió. Eso es aceptable. Buena idea, Matsu-san. Musubi abandonó instantáneamente su intento de acosar a Omura para que se convirtiera en su rival y, en cambio, esperaba aprovechar esta nueva oportunidad para colarse otra noche conmigo. Yo también lo compartiré. Espera, intervine antes de que el caos en ciernes se saliera de control. Eso no anula todo el propósito de tener habitaciones separadas. Empecé, dispuesto a establecer la ley y preservar el espíritu de la propuesta original, pero me encontré haciendo una pausa. Realmente había sido muy cómodo tener tantos cuerpos calientes a mi lado mientras dormía, no más de 2 a la vez, me encontré diciéndoles, sucumbiendo a la tentación que se me presentó. Con mucho cuidado no miré a Miya mientras lo hacía. De acuerdo, esto podría no haber sido exactamente lo que ella esperaba, pero justificaba tener una segunda habitación y eso era lo importante. ¡Hurra! Musubi vitoreó, levantando las manos en el aire en celebración. Tsukiyumi-san, ¿quieres compartir? Cuando las hembras de mi rebaño comenzaron a entrar en las arduas negociaciones necesarias para organizar un horario de sueño adecuado, intervino una nueva voz, hablando más allá del caos ahora familiar.
Estoy impresionada, Ashikabi-kun, me dijo Kaseana, con humor en su voz ligeramente arrastrada mientras se servía otra copa de sake. Te las arreglaste para manejar eso bastante bien. Suspiré cuando me di cuenta de que el usuario del viento aparentemente se había convertido en otro miembro del club. Ver cómo se desarrolla la vida de Chiro y disfrutar del melodrama. Bueno, comencé, tratando de pensar en una forma de explicar la facilidad con la que manejaba el trato con varias mujeres que debatían a quién le tocaba acostarse conmigo. Consideré atribuir esto también al legado de una juventud malgastada, pero, sinceramente, parecía que todos se estaban cansando un poco de que usara la misma vieja frase como excusa para todo. Supongo que tengo mucha experiencia con este tipo de cosas, finalmente le dije al usuario del viento. ¿Experiencia? Repitió Kaseana, tomando otro sorbo de su sake. ¿Experiencia con qué, Ashikabi-kun? Preguntó, con una mueca lasciva dividiendo su rostro mientras se inclinaba hacia adelante, sin duda cambiando intencionalmente de una manera que pretendía ser lo más provocativa posible. ¿Eras todo un mujeriego? ¿Tuviste que hacer horarios antes para evitar que todas tus novias se enteraran? Solo he tenido los 2 antes, me defendí, no me gustaba la implicación de que había aprendido mis habilidades para manejar los arreglos para dormir haciendo trampa y siendo una especie de puta promiscua. No es que hubiera nada de malo en ser un hombre puto, supongo. Había funcionado lo suficientemente bien para Omura después de todo, hasta que todo el asunto del cambio de género arruinó su vida. Y ambos sabían el uno del otro. Oh, Dios mío, una voz salió de mi hombro, y con mucha determinación no la miré. Podía sentir el aliento de Miya en mi oído, mientras continuaba, pero más que eso podía sentir su siniestra aura cobrando vida. No tenía dudas de que estaba a punto de ser expuesto a otra variación de su técnica, pero valientemente mantuve la esperanza de escapar del próximo regaño por mi anterior momento de debilidad. ¿Qué te he dicho sobre jugar con los corazones de las jóvenes doncellas, Emiya-kun? A pesar del creciente horror detrás de mí, algo que estaba causando que Kaseana retrocediera lentamente nerviosamente, sentí una punzada de ira. ¿Por qué cada vez que alguien se entera del hecho de que éramos 3, instantáneamente asume que los estaba engañando o engañando? Nunca falló. En el momento en que la gente se enteraba de las circunstancias inusuales de Rin, Saber y las mías, siempre me demonizaban de inmediato a los ojos del espectador. Yukari resopló, sin levantar la vista de su manga, mientras agregaba su contribución a la conversación. En todo caso, fue culpa de esas 2 brujas. Aprovecharse de Mioni-chan de esa manera antes de romperle el corazón y huir juntos para que pudieran vivir en pecado mientras él se veía obligado a limpiar el desastre que dejaron atrás. Le fruncí el ceño a mi hermana después de que terminó de quejarse de mis 2 ex. Te lo dije antes, comencé, mi voz elevándose ligeramente. No fue así en absoluto. Yukari apartó los ojos de su cómic para mirarme con simpatía. Está bien, Oni-chan, me dijo tranquilizadoramente. Sé que debe haber sido traumático para ti que te usaran así, pero ahora tienes tu Sekirei y nunca más te tratarán tan mal. ¿Qué tipo de cosas has estado imaginando? Le exigí, mi ira dando paso a la incredulidad mientras ella continuaba tratando de consolar mi supuesto corazón herido. Intervino Miya, y noté que en algún momento de la conversación su aura amenazante había desaparecido. Es por eso que Miya-kun está tan desesperado por rodearse de chicas. La dueña se movió hacia donde yo podía verla, sus ojos se arrugaron mientras me daba una sonrisa reconfortante, el regaño anterior aparentemente abandonado a favor de esta nueva vía de ataque, con una mano descansando en su mejilla. ¡Ay, ay!, me dijo dándome palmaditas en la cabeza como si fuera un niño. Habría encontrado que sus burlas condescendientes eran más irritantes si no hubiera sido compensado por el hecho de que la mujer de tamaño bastante promedio tenía que pararse de puntillas para alcanzar la parte superior mucho más alta de mi cabeza. Solo porque has tenido algunas experiencias preocupantes en el pasado, frustraciones perversas enterradas. Repetí, dándole a la casera una mirada escéptica. Ahora, sé que las cosas estuvieron un poco incómodas esta mañana, comencé, rascándome la nuca con el marcador de nuevo, pero ¿por qué estás tan obsesionado con mi supuesta libido monstruosa hoy?
Era como la quinta vez que se burlaba de mí con mi deseo sexual imaginario e incontrolable en las últimas 12 horas. No estaba seguro de si simplemente lo estaba haciendo porque nunca pude evitar tratar de defenderme de las acusaciones infundadas, o si simplemente estaba encontrando la escena de esta mañana como una fuente de material demasiado buena para dejarla pasar. ¿Qué estás tratando de insinuar, Emilia-kun? Miya replicó, volteándose para mirar hacia otro lado mientras agitaba su mano libre hacia mí ociosamente. Preguntarle tal cosa a una jovencita inocente como yo. Ese no es el tipo de cosas que deberías decirle a una mujer casada. Suspiré y desistí de tratar de ganar este intercambio verbal en particular. Al menos el nuevo material parecía ser suficiente para distraer a la lavanda de su jugueteo con su máscara Anya nuevamente. Fue muy frustrante ver toda la versatilidad de la técnica mostrada y aún así no poder avanzar en la reproducción del efecto. Una nueva voz interrumpió nuestra pelea verbal y miré para ver que Caseana se había inclinado hacia adelante en su asiento en la mesa, agarrando el cuello de una de sus botellas mientras lo hacía. Espera, comenzó la usuaria del viento, con voz ansiosa. ¿Estás diciendo que Ashikabi-kun, solo y con el corazón roto después de haber sido cruelmente utilizado por sus despiadados amantes humanos anteriores, pudo encontrar consuelo en los brazos de Sule al-Sekire y a medida que gradualmente lo despertaron una vez más al poder del amor, curando su dolor con su afecto? ¿Qué? Pregunté, sorprendida por el colorido intento de resumir mi relación anterior, y una vez más molesta porque las historias sobre lo que pasó entre nosotros tres estaban siendo exageradas una vez más. No, eso no es eso es exactamente lo que pasó. Yukari interrumpió, señalando triunfalmente a Caseana mientras ella una vez más secuestraba mis intentos de explicar los errores en sus suposiciones. La usuaria del viento vestida de púrpura chilló, moviéndose en su asiento junto a la mesa mientras abrazaba la botella de sake contra su pecho como si fuera uno de los peluches de Q. Eso es tan romántico. Dijo efusivamente, una vez más sonando como nada más que una colegiala inocente que acababa de terminar de ver la película de chicas más ñoña de la historia mientras suspiraba felizmente. ¿No es así? Yukari asintió con entusiasmo mientras estaba de acuerdo con entusiasmo con la proclamación del usuario del viento. La camaradería solo duró un momento, y luego el rostro de Yukari cayó cuando se dio cuenta de que inconscientemente se había estado llevando bien con su odiado enemigo. Quiero decir, se corrigió rápidamente, una vez más mirando a través de la mesa a la Sekirei que todavía acunaba la botella contra su pecho, mantente alejada de Mioni-chan, vieja bruja. Mi hermana pequeña sintió enérgicamente, satisfecha de haber logrado contenerse antes de llevarse bien con la otra mujer. ¿Qué fue eso, tabla de lavar-chan? Caseana replicó, sin siquiera molestarse en dejar de disfrutar la conmovedora, aunque inventada, historia de mi vida amorosa. Yukari gruñó tanto por el despido como por el uso del odiado apodo que el Sekirei más desarrollado había establecido para ella. Afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, considerando todas las cosas, se vio interrumpida de continuar con la discusión debido al hecho de que nuestra conversación aparentemente había llamado la atención del resto de la sala en general. Shirou, Hideo Tsukiyumi, viéndose horrorizado por la revelación de mi supuesta experiencia traumática. ¿Es esto cierto? No, le dije, empezando a enojarme por la forma en que la historia seguía creciendo. Eso, para pensar, me interrumpió Tsukiyumi, dándose la vuelta para encorvarse mientras se mordía el pulgar de nuevo. Todo este tiempo me preguntaba por qué eras tan reacio a tratarme como tu esposa, murmuró, y todo se debió al trauma por el que has pasado. ¿Cómo pude ser tan insensible con el frágil corazón de mi esposo? La usuaria de agua sonaba genuinamente molesta por cómo sus acciones supuestamente me habían causado malestar emocional. Habría sido conmovedor, si no fuera por el hecho de que estaba completamente equivocada. Mira, comencé de nuevo, tratando una vez más de decir una palabra para disipar la creciente mala interpretación, pero Yukari me interrumpió nuevamente. Lo sé, Yukari ansiosamente dirigió su atención al usuario del agua. Parecía que estaba feliz de haber encontrado a alguien con quien podía compadecerse y con quien no podía interactuar por principio como Caseana.
Te digo, si alguna vez encuentro a esos dos, les mostraré cuán mala idea es meterse con Mionii-chan. La única otra humana en la habitación se puso de pie de un salto, apretando un puño frente a ella mientras asumía una posición dramática adecuada para jurar venganza contra alguien que había hecho daño a su familia. El drama de la posición disminuyó un poco cuando envió una mirada rápida al manga que tenía en la mano, lo mantuvo abierto en una página específica y luego ajustó el puño para que quedara un poco más arriba. El fuego apareció en los ojos de los usuarios de agua cuando Tsukimi duplicó la posición de mi hermana pequeña. De hecho, estuvo de acuerdo en voz alta, su ropa se arremolinó a su alrededor suavemente mientras lo hacía. Era un efecto que había notado antes en el pasado cada vez que la orgullosa rubia se apasionaba por un tema. Todavía no estaba muy seguro de cómo lo logró, pero tenía mis sospechas. Lo más probable es que fuera el resultado de su manipulación inconsciente de la humedad en el aire de la misma manera que Akitsu a veces hacía que se formara escarcha a su alrededor. Es deber de la esposa vengar al esposo. Oh. Musubi también es una esposa. La excitable chica del santuario interrumpió, también saltando sobre sus pies, aunque levantó ambas manos en el aire en lugar de hacer el puño habitual. Ahora solo espera un segundo, Kuru-chan. Comencé, solo para interrumpirme con sorpresa cuando incluso la pequeña Kun se puso de pie de un salto, levantando audazmente un puño frente a ella mientras ella, Fug, gritó con rabia por mi supuesto mal manejo. Desesperadamente, me volví hacia los últimos 3 miembros de mi rebaño. Omura estaba inclinado hacia atrás, pareciendo inmensamente aliviado de que el resto de mi rebaño ya no lo acosara sobre quien obtendría el codiciado puesto del martes, aunque a juzgar por la rápida mirada que me envió, parecía que al menos había tenido la presencia de importa no dejarse llevar por el estado de ánimo violento. Por extraño que parezca, Matsu también se abstuvo de unirse. La pelirroja, en cambio, simplemente estaba observando cómo se desarrollaba el caos, con su cachiporra todavía en sus manos, aunque ya no le prestaba atención. Omura y Matsu habían sido los únicos miembros de mi rebaño con los que realmente había hablado sobre mi relación anterior, y eran los únicos 2 conscientes de los detalles de la misma. Le había dicho a Omura antes, con Matsu espiando sin duda a través de una de las numerosas cámaras que había instalado, que la situación se había complicado. El ex anfitrión sin duda podría simpatizar con eso, ya que durante su tiempo como jugador sin duda había visto sus propias situaciones complicadas. El último miembro de mi rebaño, Akitsu, no parecía particularmente interesado en unirse a la creciente turba de linchamiento afortunadamente. Sabía lo protectora que podía ser la usuaria del hielo, pero parecía que estaba contenta con simplemente permanecer sentada y observar su peluche mientras se sentaba inmóvil frente a ella. Al menos, eso es lo que pensé que estaba pasando hasta que la mujer de nieve finalmente levantó una mano lentamente frente a ella, y también la apretó deliberadamente en un puño. Bueno, murmuró Miya desde su lugar donde estaba parada a mi lado. Parece que tus Sekirei están listos para salir y vengar tu honor, Emiya-kun. ¿No es eso emocionante? Se giró para sonreírme cuando Yukari y Tsukiyumi comenzaron a tramar vocalmente cómo harían que Rin y Saber pagaran por sus crímenes. Su sonrisa disminuyó ligeramente cuando vio la expresión en mi rostro. Sabía que solo estaban tratando de ayudar. De verdad, debería tomarlo como un cumplido que tuviera tantas personas dispuestas a venir en mi ayuda y tratar de apoyarme si alguna vez tuviera problemas. En realidad, podía sentir que mi molestia se convertía lentamente en ira genuina al ver a tanta gente hablar mal de mis antiguos amantes. Incluso cuando Miya dio un paso atrás rápido pero mesurado para poner algo de distancia entre ella y yo, pude sentir que el aire a mi alrededor se oscurecía y se enfriaba. Como si sintiera lo que estaba a punto de suceder, la sala de conspiración en su conjunto se giró inconscientemente para mirarme, y los ojos de Matsu se abrieron como platos mientras comenzaba a encogerse para tratar de protegerse de lo que estaba por venir. Hacer suposiciones sobre cosas sobre las que no tienes derecho a especular y planear cualquier tipo de violencia contra Saber y Rin son ambas cosas, gruñí con los dientes apretados, tratando de controlar mi temperamento, prohibido. Sí sé la última palabra, y el efecto fue inmediato.
Tanto Tsukiomi como Musubi, como parecía ser su costumbre cuando se enfrentaban a tales rostros, se agarraron el uno al otro para apoyarse frente al terror indecible. Kuro inmediatamente levantó al señor. Y la señora Meoui los usó para protegerse de la misma manera que Yukari se sentó de inmediato y trató de hacer lo mismo con su manga, mientras que Akitsu bajó la mano y se giró para apartar deliberadamente la mirada de mi proyección y se centró en cambio en estudiar al señor Guau intensamente una vez más. Las dos mayores reacciones fueron, como era de esperar, dejaré esto perfectamente claro, continué, logrando mantener mi proyección mientras continuaba mi conferencia de la forma en que Miya solía hacerlo. Sí, originalmente estaba saliendo con dos mujeres a la vez. No las estaba engañando, y todos estábamos perfectamente conscientes y felices con el arreglo. No me usaron y luego me dejaron con el corazón roto y solo para que pudieran huir juntos. Y definitivamente ninguno de ustedes tiene permitido salir y hacer algo tan estúpido como tratar de vengarse de ellos por una fechoría inexistente. ¿Entendido? Cuando todos en la sala me saludaron con un asentimiento entusiasta, respiré hondo y lentamente abrí los puños, dejando que la luz una vez más inundara el comedor y lo que fuera que estaba detrás de mí desapareciera. Muy bien, Miya-kun. Miré para ver que Miya había estado observando toda la pantalla con una expresión que parecía vagamente orgullosa. Me recordó la forma en que un maestro podría mirar a un estudiante particularmente prometedor que acababa de darles una presentación especialmente excelente. Y esta vez ni siquiera le recordé, dejando que lo último de mi ira se disipara mientras aprovechaba la oportunidad para devolverle la broma anterior. Miya tosió delicadamente en su mano, negándose a mirarme a los ojos mientras lo hacía. Bueno, la primera persona en superar mi corrección entusiasta terminó siendo Kaseana, y solo logró tartamudear una palabra antes de quedarse aparentemente sin energía. Luciendo inusualmente pálida para ella, extendió una mano para agarrar una de las botellas alineadas frente a ella que todavía tenía alcohol e inmediatamente se la llevó a los labios. Después de varios tragos desesperados, el usuario del viento volvió a dejar la botella. Con el coraje líquido corriendo a través de ella, la Sekirei vestida de púrpura comenzó de nuevo. Bueno. ¿Por qué no me dijiste que tenías un aprendiz, Miya? Oh, comenzó la casera, sonriendo inocentemente a su antiguo residente. No tengo idea de lo que estás hablando, Kaseana-san. La negación habitual que Miya siempre siguió con la técnica aparentemente se estaba volviendo tan vieja para el grupo en general como mi hábito habitual de culpar a mi juventud de todo. Cuando se agregó el hecho de que realmente había logrado reproducir la habilidad, la única persona a la que probablemente estaba engañando era a sí misma. ¿Qué demonios fue eso? Omura finalmente salió, su voz áspera mientras lo hacía. El usuario de la llama me miraba con horror abyecto en su rostro. Shirou, realmente no hiciste eso, ¿verdad? Eso fue solo Miya, no. Ella solo estaba haciendo que se pareciera a ti, no. Omura sonaba tan desesperado por asegurarse que casi me sentí mal por haber logrado descifrar el truco de Miya. Casi. Realmente fue demasiado útil para mí como para arrepentirme de haberlo aprendido. Oh, no, corrigió Matsu al usuario de fuego, y vi que el hacker comenzaba a salir de debajo de la mesa. Parecía que se las había arreglado para tirarse debajo de los muebles a tiempo para escapar de mi sermón. Eso fue todo, Shirou-tan. ¿Quieres decir que ya sabías que podía hacer eso? Omura le exigió, antes de mirar alrededor de la habitación salvajemente. Espera, ¿ustedes ya lo sabían? Oh, sí, dije, recordando que la técnica había debutado originalmente mientras el usuario del fuego estaba en el baño justo después de nuestro desafortunado y vergonzoso encuentro. Solo pude bajarlo hace unos días, le dije, poniéndolo al día. Sin dejar de mirar alrededor de la habitación, la voz de Omura adquirió un tono de acusación incrédula. ¿Y ninguno de ustedes pensó que sería una buena idea advertirme sobre algo así? Acusó a sus compañeros miembros del rebaño. Al no encontrar nada más que una tímida negativa a recibir su mirada acusadora de los demás, volvió sus ojos hacia mí. ¿Y qué fue eso? Eso no fue Anya.
Comencé, rascándome la nuca con un marcador, volviéndome tan avergonzada como el resto de la habitación. Todavía no lo sé, admití al usuario de fuego. Sus ojos se agrandaron y la mirada que me envió se volvió aún más incrédula. Acabo de lograr que funcione, y todavía no he logrado solucionar todos los problemas. Oh, Dios, murmuró el antiguo anfitrión, palmeándose la frente y dándome una mirada traicionada. Y ahora hay dos de ellos. Sacudió la cabeza lentamente, una mueca apareció en su rostro. Shiro, al menos prométeme que nunca le enseñarás a nadie más cómo hacerlo. Por favor, solo para que pueda dormir por la noche. Ni siquiera me importa si estás siendo sincero o no. Miente si tienes que hacerlo. Solo promételo. Prometo que nunca le enseñaré a nadie esta técnica, le dije, dándole una mirada desconcertada mientras lo hacía. Sus ojos se entrecerraron ante mi respuesta inmediata. Espera, me equivoqué. Me importa si estás siendo sincero. ¿Estás siendo sincero? No. Shiro. Le di una mirada seca. Oh, sí, estoy siendo sincero. Teniendo en cuenta lo duro que tuve que trabajar para resolverlo, cualquiera que quiera aprenderlo puede hacer lo mismo. Omura dejó escapar un suspiro de alivio. Además de todo eso, interrumpió Matsu, aún manteniendo su atención en el grupo en general mientras distraídamente jugueteaba con el chupete. Si no te importa que pregunte, ¿cuál es el trato con tus exnovias, Shiro-tan? Hice una mueca, apartando la mirada con torpeza mientras lo hacía. Es complicado, le dije, esperando que estuviera satisfecha con mi evasión. Yukari se asomó por detrás de su manga, comprobando si la costa estaba despejada, antes de finalmente emerger de su pantalla protectora. Eso es todo lo que dice, se quejó mi hermana pequeña, dándome una mirada perturbada. Ni siquiera me lo dice a mí o a mamá. Por eso sigo diciendo que deben haberle hecho algo malo. Parpadeé y le di una mirada de sorpresa. ¿Es por eso que sigues contándoles a todos historias de terror inventadas? Pregunté, realmente capaz de seguir el razonamiento detrás de su insistencia en demonizar a Saber y Rin. Yukari asintió razonablemente. Bueno, ¿por qué otra razón intentarías protegerlos? Argumentó, hojeando ociosamente las páginas de su manga sin mirarlas. Deben haber hecho algo malo si crees que tienes que evitar que los encontremos. ¿Por qué si no nos dejarías ir tras ellos? ¿Quién dijo que los estaba protegiendo? Murmuré, frotándome la frente brevemente. Casi podía imaginar lo mal que se volverían las cosas si un grupo de guerra de Sekirei y una hermana sobreprotectora intentaran tenderles una emboscada a los dos. A pesar de que Rin podría tener el 80% de todo su poder invertido en mantener la existencia de Saber en el mundo, no cambiaba el hecho de que incluso con el 20% restante, todavía era técnicamente más poderosa mágicamente que yo en ese momento. Rin tenía 40 circuitos mágicos prodigiosos dentro de ella, y el escudo de su familia era comparable a tener otros 60. Incluso con la tensión de mantener a Saber, efectivamente tenía 20 circuitos abiertos para usar en comparación con los 17 que había logrado dominar. A pesar de que mi pequeña ex amante era una hechicera de mentalidad tradicional con su enfoque en el estudio en lugar del combate como yo, todavía era una fuerza a tener en cuenta. Y luego estaba Saber, un espíritu heroico, dotado de fuerza y velocidad que le bastaron para enfrentarse a ejércitos por su cuenta. Incluso si no pudiera usar todo su poder debido a la tensión que le agregaría a Rin, todavía era una criatura cuyas habilidades de combate estaban en otro plano de existencia en comparación con la mayoría de los humanos. Sí. Un enfrentamiento entre mi rebaño y mis antiguos compañeros de la Guerra del Grial no terminaría bien para nadie. ¿Pero por qué es complicado, Shiro-tan? Matsu interrumpió, una vez más devolviendo la conversación al tema de mis antiguos amantes. Mira, suspiré, pasando una mano por mi cabello, realmente no quiero hablar de eso, ¿de acuerdo? Matsu negó con la cabeza levemente y siguió adelante, sin inmutarse por mis evasivas. ¿Por qué no quieres hablar de eso? La pelirroja se inclinó hacia adelante, su voz sondeaba mientras continuaba tratando de sacarme una respuesta. ¿Pasó algo malo después de todo? Mis ojos se entrecerraron mientras hacía una mueca.
Matsu asintió lentamente, inclinándose hacia atrás y sentándose un poco más erguida mientras lo hacía. Cuando continuó, su voz era un poco menos infantil, las inflexiones habituales con las que salpicó su discurso se redujeron en gran medida. Shiro-tan, comenzó, sin abandonar todos sus tics verbales, pero por su postura y entonación, fue suficiente para recordarme que a pesar de su infantilismo habitual, esta también era una de las Sekirei más maduras, la segunda en edad solo para la propia Miya, y una de las 5 que habían sido responsables de la seguridad de su especie durante los brutales primeros días de su especie. ¿Recuerdas, cuando nos conocimos por primera vez? Había muchas cosas sobre Shiro-tan que incluso yo, con el ojo del dios electrónico, no podía averiguar. Aunque respondiste muchas de mis preguntas y nos dijiste muchas sobre ti mismo, a veces parece que hay cosas que Shiro-tan no quiere que nadie sepa sobre él. Una de sus manos se levantó para rozar el marco de sus lentes, no quitándoselos como era su costumbre habitual cuando se ponía seria, pero jugando con ellos de todos modos. Es en momentos como estos, cuando no dice nada ni siquiera a nosotros, sus Sekirei, que sigo pensando que Shiro es una persona misteriosa. Mi boca se cerró de golpe y, a pesar de mis mejores esfuerzos, no pude enfrentar la mirada inquisitiva de Matsu. A estas alturas, yo sabía mejor que nadie lo ingenioso que podía ser el hacker cuando buscaba información. La he tenido incursionando en una de las bases de datos mejor guardadas del país, y vi cuán efectiva podía ser su recopilación de información cuando comenzó a recopilar perfiles para Shikabi y sus Sekirei. No debería sorprenderme que Matsu se sintiera así. Hasta ahora, yo había sido el único perfil que había elaborado al que le faltaba alguna información. No me sorprendió que hubiera comenzado a sospechar que le estaba ocultando cosas. Después de todo, había cosas que le estaba ocultando. De ella, del resto de mi rebaño, incluso de mi familia. Shiro, habló Tsukiyumi, uniéndose a la conversación entre Matsu y yo. ¿Es cierto que algo pasó entre tú y tus antiguos amantes? Incluso cuando terminó de preguntar, sus ojos se abrieron como platos cuando se le ocurrió algo. ¿Podría ser? Jadeó, retrocediendo dramáticamente y poniendo una mano sobre su boca mientras lo hacía. ¿Sigues enamorado de ellos? Es por eso que aunque estamos casados todavía no. Se apagó, y me estremecí antes de dar un suspiro y recostarme contra la pizarra detrás de mí. El sonido sólido de tunk que produjo mi cabeza cuando hizo contacto con la pared hizo eco a través de la habitación. No, le dije, tranquilizando a la preocupada rubia. No es eso. Quiero decir, sí, todavía los amo, admití, pasando una mano por mi cabello mientras trataba de encontrar una manera de expresarme. Pero no es por eso que no lo he hecho, ya sabes, me detuve, agitando la mano que sostenía el marcador en el aire ambiguamente mientras me refería al mismo tema que Tsukiyumi. Como dije, es complicado. Bueno, intervino Musubi, con un dedo en la barbilla mientras me miraba con curiosidad, extrañando por completo la tensión que comenzaba a filtrarse en la habitación a medida que el tema se volvía más y más serio. Si los amas, ¿por qué no los invitas aquí? Todavía quedan 2 días más. La chica del santuario señaló la pizarra para indicar los espacios disponibles para el sábado y el domingo. Le di al extraterrestre confundido una mirada incrédula, y luego no pude evitar resoplar una breve risa sorprendida. A pesar de la preocupación obvia que Tsukiyumi estaba teniendo sobre la idea de que yo tuviera sentimientos persistentes, por lo que probablemente pensó que eran 2 humanos comunes, Musubi ni siquiera consideró la idea de que mi relación anterior podría ensombrecer esta. En cambio, ella solo trató de trabajar el viejo en este nuevo. Realmente eres único en tu clase, ¿no es así, Musubi? Le pregunté, la última de mis risas inesperadas se secó. Le sonreí a la confundida morena. Musubi le devolvió la sonrisa aunque su expresión permaneció confusa. Obviamente feliz por mi expresión pero sin entender del todo la fuente de mi diversión. Mi expresión volvió a ser sombría mientras miraba al suelo, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Supongo que realmente debe ser un poco difícil para todos ustedes, admití de mala gana. Sabiendo que solía estar en otra relación y que todavía tengo sentimientos por ellos a pesar de que estoy con todos ustedes ahora.
Así es, Shiro-tan, confirmó Matsu, su voz renuente mientras lo hacía. Después de todo, somos Sekirei. Cuando tengamos alas, estaremos con nuestro Ashikabi para siempre jamás. Las palabras del juramento queda a su especie una vez que encuentran a su pareja. Pero, de nuevo, Shiro-tan no es un Sekirei, ¿verdad? Supongo que tal vez nosotros, los Sekirei, no podemos entender ciertas cosas. Levanté la vista sorprendida, recordando la conversación que habíamos tenido los dos una vez antes, en la que Matsu se vio obligado a confrontar el hecho con el que había estado lidiando desde el principio. Al final, a pesar de nuestras similitudes físicas, ambos estábamos miembros de una especie diferente. No humano y no Sekirei. Sí, admití, reconociendo el punto que Matsu estaba tratando de hacer. Al final, supongo que la forma en que trabajan los humanos es un poco diferente. Finalmente, levanté la cabeza para encontrarme con las miradas preocupadas de mi rebaño. Creo que esto no es muy diferente, admití, encogiéndome de hombros incómodamente. Todo eso de tener que explicarle las situaciones detrás de un ex a una novia actual. Con una exhalación explosiva, finalmente cedí a lo inevitable. Miren, no me gusta hablar de eso, ¿de acuerdo? Pero puedo entender por qué todos ustedes quieren saber. Si lo explico una vez, ¿prometen no volver a mencionarlo? Trato. Matsu anunció al instante, por primera vez desde que la reunión había comenzado a dejar de lado la tontería por completo. Tsukiyumi parecía nervioso, y por primera vez desde que el rubio había llegado a mi vida parecía inseguro acerca de algo. Musubi ni siquiera parecía darse cuenta de que la atmósfera se había vuelto tensa, pero Kuro al menos parecía sentir la creciente incomodidad de su Son y Yone-sans. Akitsu había apartado su mirada de su peluche y una vez más la centró en mí con una intensidad similar a la de un láser. De todos aquí, ella era la que mejor sabía cuántos secretos guardaba. Ella me había ayudado a quemar uno de ellos después de haberlos cortado en pedazos después de todo. Espera, comenzó Yukari, luciendo aterrorizada. ¿Finalmente vas a contárselo a alguien? ¿Y es tu Sekirei y no tu Imoto? Mi hermana pequeña parecía indignada porque uno de los grandes secretos de la vida de Shirobemilla estaba a punto de ser revelado y era debido a mi arena alienígena y no a ella que finalmente estaba a punto de salir a la luz. Si no te gusta, puedes irte, le sugerí, sin preocuparme particularmente por su indignación. Realmente no quería hablar de eso, y si no lo consideraba mi deber como compañero, novio, esposo o el maldito papel que estaba jugando con los alienígenas que se habían unido a mí. Entonces nunca lo habría mencionado. Yukari instantáneamente negó con la cabeza, agitando ambas manos frente a ella. No, 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 no. Ella gritó, instantáneamente retrocediendo. Parecía que su deseo de saber superaba con creces su indignación y no ser el instigador. Solo déjame encontrar el libro correcto, me dijo, y comenzó a buscar frenéticamente en su montón de manga para encontrar algún tipo de guía de referencia. Frunció el ceño cuando se dio cuenta de que la colección a su lado tenía más consejos para pelear que para relaciones. Todavía de pie cerca de mí, Miya habló. ¿Te gustaría que te diera a ti y a tus chicas un poco de privacidad, Miya-kun? Sugirió la casera, con un tono suave al hacerlo. Le di una breve sonrisa ante su oferta, pero negué con la cabeza. Está bien, le dije. Confío en ti. Sabía lo bien que la sangre empapada de sangre alienígena valoraba la discreción. Ella ya tenía casi tantos de mis secretos como Akitsu en este punto. A juzgar por ese persistente segundo olor suyo, ese olor a arrepentimiento amargo y pena no expresada, había visto su propia parte de las cosas en el pasado que habían dejado su huella en ella. Los ojos de la casera se abrieron un poco ante mi admisión, antes de que su sonrisa se ensanchara un poco. Oh. ¿Qué hay de mí, Ashikabi-kun? Cassiana intervino, moviendo una mano ansiosamente mientras se inclinaba hacia adelante. Le di una mirada especulativa, no muy seguro de por qué el extraño relativo estaría tan interesado en escuchar una historia tan intensamente personal. Por un lado, la historia que estaba a punto de contar realmente no era algo que me importara que extraños al azar se sentaran.
Era algo un poco demasiado personal para mí simplemente relegarlo a los espectadores habituales que se divertían viendo mi vida pasar. Aunque por otro lado, sírveme un poco de ese sake y puedes quedarte, siempre y cuando no interrumpas, le dije sin rodeos. Por otro lado, esto tampoco era algo de lo que quisiera hablar mientras estaba sobrio. Salto de escena les tomó unos minutos a todos acomodarse. Kuro había insistido en ponerse en mi regazo, tal vez como una forma de consolarme. La chica verde no parecía ser muy consciente de lo que estaba pasando, pero sabía que lo que fuera que estaba pasando, estaba molestando a su Oni-chan. Había asumido una postura vigilante, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras levantaba la cabeza con la dignidad de la juventud. La impresión severa se vio algo empañada con su cambio ocasional en el carácter para mirarme y ver cómo estaba. Akitsu había tomado el lugar a mi izquierda, aunque por una vez el lugar a mi derecha quedó vacío y sin oposición. En cambio, el resto de la habitación se había sentado en áreas donde serían más capaces de mirarme directamente. Miya, Yukari y Kaseana se sentaron justo enfrente de mí. El usuario del viento al alcance de la mano para que pudiera rellenar la pequeña taza de sake que me había dado con facilidad. A mi derecha, en la cabecera de la mesa, Matsu y Omura estaban sentados a una distancia cómoda, mientras que a la izquierda Tsukimi y Musubi estaban en una posición similar. Después de que todos nos ubicamos y preparamos para la conversación que se avecinaba y sin duda emocionalmente turbulenta, el silencio descendió sobre la sala en general. Mantuve mi mirada enfocada en la mesa, tratando de ordenar mis pensamientos mientras acercaba a mis labios la taza de ala ancha que contenía el fragante alcohol de arroz, bebiéndolo lentamente. Reprimí una mueca ante el sabor. Tal vez fue un efecto secundario de haber llegado a mi edad para beber en Inglaterra, pero por alguna razón, el sabor de la bebida tradicional de mi tierra natal no le sentaba bien a mis papilas gustativas. Me encontré recordando con cariño la cerveza inglesa con la que me rompí los dientes. A medida que el silencio continuaba, una quietud antinatural se asentaba en la habitación. Además de mi sorbo ocasional, podía sentir que muchas de las mujeres que esperaban con impaciencia comenzaban a moverse inquietas. Finalmente, Miya habló. Emiya-kun, comenzó, su voz amable. ¿Estás seguro de que estás bien con decir esto? Posiblemente fue ella interpretando mi aparente negativa a comenzar como yo tratando de encontrar una manera de escapar. No, negué con la cabeza ante su pregunta. Está bien. Es solo, comencé, desvaneciéndome. Mi rebaño y los espectadores adicionales se inclinaron hacia adelante, sin duda esperando que dijera algo profundo, y me sentí un poco incómodo cuando admití. Bueno, no estoy seguro de por dónde empezar. Me rasqué la nuca a modo de disculpa mientras Tsukimi y Matsu, los dos más tensos de la audiencia, se hundieron incrédulos ante mi confesión. Hay mucha historia allí, admití, y muchas cosas que sucedieron debido a cosas que sucedieron antes. Estoy tratando de averiguar cuál sería el mejor punto de partida. Eso era cierto, hasta cierto punto. También estaba tratando de descubrir cómo expresar algunos de los más, ¿cómo decirlo?, sucesos llenos de acontecimientos de manera que aún pudieran ocultar algunas de las cosas que aún no estaba listo para revelar. Tengo una idea. Sorprendentemente, fue Omura quien contribuyó con esa declaración. El usuario del fuego se movió ligeramente, poniéndose más cómodo. ¿Cómo fue que ustedes tres terminaron juntos en primer lugar?, me preguntó, con una nota de curiosidad en su voz. Sin ofender, Shirou, pero fuera de la situación actual, realmente no pareces el tipo de persona que termina en una relación como esa. Dándome una vaga sonrisa de disculpa, explicó el antiguo anfitrión. Quiero decir, no pareces del tipo que se sale de su camino para terminar en una relación de tres. Tomé otro sorbo de mi sake, reprimiendo una mueca mientras lo hacía. De alguna manera, la verdad no parecía ser muy apropiada aquí. Últimos sobrevivientes de una espantosa batalla libre para todos a muerte en la que solo sobrevivimos debido a que entablamos intimidad física y luego tuvimos que continuar con la intimidad para mantener el poder mágico que mantuvo a uno de los tres en este plano de existencia. No, realmente no se sale de la lengua tan fácilmente. Con cuidado, consideré mis palabras y luego, entrecortadamente, comencé a hablar.
Bueno, comenzó hace unos 3, casi 4 años. Saber, mi primera novia, era una vieja conocida de mi padre. Originalmente era de Inglaterra, pero tenía algunos negocios en Japón. Cuando trató de contactar a mi padre para ayuda, tuve que ser yo quien le dijera que él había fallecido unos años antes. ¿Cómo era ella? Tsukiyumi interrumpió, inclinándose hacia adelante y entrecerrando los ojos con sospecha mientras lo hacía. Me resigné al hecho de que esta conversación sería mitad explicación y mitad defensa de mis relaciones anteriores. Rubia, le dije al usuario del agua. Muy pequeña. Extremadamente concentrada. Saber era todo un negocio en ese entonces. Mis labios se torcieron un poco al recordar los primeros días de nuestra tumultuosa sociedad. Originalmente, simplemente me había ofrecido como voluntario para ayudarla con su trabajo desde que papá se había ido. Trabajamos juntos durante un tiempo y finalmente terminamos llevándonos bien. Una forma vaga pero precisa de describir nuestra relación original. Continué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Eventualmente nos hicimos cercanos y comenzamos a salir. Todo parecía ir muy bien en ese momento, y luego, sin previo aviso, me dejó por otra mujer. Así que te rompieron el corazón. Yukari alardeó triunfante, antes de darse cuenta de que ser feliz después de escuchar ese tipo de noticias probablemente no era lo más sensible que podía hacer. Bueno, en ese entonces, sí, admití. Realmente salió de la nada y me dejó bastante destrozado. Fue entonces cuando Rin entró en escena. ¿Están obligados? Cassiana intervino, inclinándose hacia adelante para estudiarme intensamente. Le di una mirada en blanco y pareció darse cuenta de que estaba violando su promesa de no interrumpir. Apresuradamente, el usuario del viento se recostó y levantó una jarra de sake sugestivamente. Asentí y dejé que me sirviera otro trago. Ni un rebote, continué, corrigiendo el concepto erróneo. En ese entonces, ella era solo una compañera de escuela con la que nunca había hablado mucho, y ya estaba con otro chico en ese momento. Me atrapó en un mal momento de mi vida y logró darme un poco de confianza. Ayuda para empezar a superarlo, pero en ese entonces ella era más que nada una conocida que se estaba convirtiendo en una amiga. Me rasqué la nuca y luego me bebí la taza de sake de un trago. Hasta que su novio la dejó sin previo aviso por la misma mujer por la que Saber me había dejado a mí. ¿Con qué tipo de gente te juntabas en ese entonces, Oni-chan? Yukari intervino, mirándome consternada mientras describía los eventos pasados. Creo que Matsu realmente tenía razón cuando llamó a mi vida una telenovela a veces. Abrí la boca para ofrecer una explicación y luego la cerré rápidamente sin decir una palabra. Al mismo tiempo, Miya, Omura y Matsu intervinieron. El legado de una juventud malgastada. Les di una pequeña sonrisa cuando se dieron cuenta de que los había tendido una trampa para eso. Bastante, confirmé. Abrí la boca para continuar y Cassiana intervino de nuevo. Y ahí fue cuando se convirtió en un rebote. Ella gorjeó, y luego instantáneamente desvió la mirada, aclarándose la garganta y sosteniendo el tarro de sake de nuevo. Suspiré y dejé que volviera a llenar la taza. Sí, ahí fue cuando Rin y yo nos convertimos en un rebote. Ambos estábamos en una mala situación y terminamos ayudándonos mutuamente. Enfoqué mi mirada en el sake, luego tomé un sorbo y continué. La diferencia era que Rin no estaba tan contenta como yo de permanecer con el corazón roto. Quería respuestas, y luego me arrastró para que las consiguiera. ¿Respuestas? Repitió Matsu, afinando la palabra. Asentí, retomando mi historia. Respuestas, repetí. Pensó que era sospechoso como nuestros dos seres queridos nos habían dejado de la nada por la misma mujer. Empezó a curiosear y finalmente nos dimos cuenta de lo que había sucedido. Fue difícil mantener mi voz uniforme. Incluso años más tarde, solo pensar en Medea de Colchis fue suficiente para poner un tinte de ira en mi voz. No creo que haya sido completamente exitoso en suprimirlo por la forma en que algunos de mi público reaccionaron, moviéndose inquietos. A mi lado, Akitsu se movió, el traqueteo de las cadenas era un sonido reconfortante, y en mi regazo Q extendió la mano para darme palmaditas en el pecho para consolarme.
Miré a la chica y luego dejé mi taza para poder ahuecar sus orejas. Resulta que esa perra había estado ejecutando algún tipo de esquema de chantaje. ¿Esquema de chantaje? Omura repitió, su brillo un poco fuerte también. Supongo que tenía sentido que él, como miembro de una profesión a veces bastante peligrosa, se las arreglara primero para darse cuenta de las implicaciones. Asentí, sin siquiera molestarme en contenerme de mostrar mis dientes con ira. Sí. Ella desenterraría suciedad en las personas y luego la usaría para atraparlas en sus garras. Esa perra era buena en eso. Emiya-kun, intervino Miya, realmente no es apropiado ser tan vulgar. Normalmente, habría estado de acuerdo con ella, pero ya tenía los oídos cubiertos de Kuru, y todos los demás aquí eran una figura adulta semimadura. No estuve de acuerdo, sacudiendo mi cabeza. La perra es apropiada. Después de que ella logró agarrar a alguien, nunca lo soltó. Mientras yo estaba ocupado sintiendo lástima por mí mismo, ese total, completamente despreciable desperdicio de carne humana se estaba divirtiendo torturando a mi saber. Perra es una palabra demasiado suave. No hay palabras en el idioma japonés para expresar adecuadamente el odio absoluto que siento por ese detestable gusano. La fuerza de mi desprecio por el responsable de hacer pasar a saber por tanto dolor pareció desconcertar a la sala en general. Solo Tsukiomi parecía capaz de superar eso. Entonces, ¿qué pasó después, Shirou? Me preguntó, inclinándose hacia adelante con atención. Bueno, resultó que el ex-Terrin se dio cuenta de lo que estaba pasando y se dejó atrapar de la misma manera, le expliqué, liberando las orejas de Kuru para que pudiera tomar mi saque de nuevo. Pensó que si se dejaba atrapar de la misma manera, Rin podría descubrir qué sucedió y tomar medidas. Aunque estaba bastante mal en ese momento, Rin logró hacer exactamente eso. Fui con ella para romper el plan, hice una pausa, y recuperé las orejas de Kuru mientras la chica verde me miraba con curiosidad por mi continua censura, y mientras me las arreglaba para contener el músculo que esa perra había reunido, Rin venció al siempre vivo, la cagó y luego destruyó todo su chantaje. Bien, Tsukiomi asintió con aprobación, una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Parecía que el usuario del agua estaba muy feliz de escuchar una historia en la que todos obtuvieron su merecido. Me encogí de hombros a medias, una vez más liberando las orejas de Kuru mientras lo hacía. Sí, bueno, sería bueno si eso arreglara todo, admití, tratando de tomar otro sorbo de mi taza y encontrando el recipiente vacío. Cassiana se inclinó ansiosamente hacia adelante para volver a llenarlo, no queriendo ningún retraso en la historia que estaba contando. Fue sorprendentemente fácil ajustar los eventos de la Guerra del Grial a algo que se pareciera más a un drama diurno. Llamado de la tumba para luchar por un artefacto todopoderoso se convirtió en yo dándole una mano, y ser forzado a un contrato obligatorio de obediencia mediante el uso de un arma mística de poder insondable se convirtió en esquema de chantaje. Lamentablemente, las cosas no fueron tan fáciles, incluso después. El ex-Terrin la quería de regreso, pero ella no pudo superar su traición inicial, incluso si solo lo hubiera hecho para revelar todo el plan. Todavía estaba lidiando con problemas de abandono, y Saber también estaba tratando de hacer frente a lo que ella había pasado. Puede haber sonado como si todo terminara bien, pero la verdad es que todos éramos una gran colección de desastres en ese momento. Entonces, ¿qué pasó?, insistió Matsu. A pesar de su habitual amor por observar el caos que mi vida traía consigo como observadora objetiva, la hacker sonaba inusualmente solemne. Parecía que mi punto anterior sobre las diferencias entre la humanidad y Sekirei realmente se había arraigado en ella. Estaba escuchando, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos medio cerrados, asimilando cada palabra que decía. No tenía ninguna duda de que en algún lugar de su cerebro ferozmente eficiente, estaba tratando de analizar cada palabra que yo decía, tanto desde su punto de vista como desde el punto de vista de mi especie. El ex-Terrin y yo tuvimos varias peleas bastante feroces en ese momento, antes de que finalmente se rindiera, expliqué. Saber, por otro lado, comenzó a pasar tiempo con Rin. Los dos lograron hacer una gran amistad a partir de todo el lío.
Saber realmente necesitaba a alguien en quien pudiera confiar mientras superaba lo que le había sucedido, y Rin pudo ayudarla. Entonces, ¿qué pasó entonces? Fue Omura quien habló en ese momento. No tenía dudas de que el portador de la llama había visto más que su parte justa de situaciones como esta. Había trabajado en una industria madura con este tipo de drama. Más que eso, él era uno de los que se destacaba como el guardián de los sin alas. Había tenido que proteger a un buen número de los de su especie que no estaban preparados de depredadores como lo había sido Caster. No tenía ninguna duda de que podría haber algunos que todavía recordaban este punto, algunos que había sido demasiado lento para ayudar, solo un poco demasiado tarde, y luego se vio obligado a hacerse a un lado y ver cómo los desafortunados Sekirei ya habían sido obligados a hacerlo. Soportar algo muy parecido a lo que tuvo Saber. La diferencia era que Rin y yo habíamos logrado derrotar a Caster antes de que la perra retorcida pudiera deformar totalmente al sirviente de la espada a su voluntad. Para el Sekirei, Rin era su habitual testarudez, admití, incapaz de evitar que se me escapara una risa triste. Incluso después de todo lo que había sucedido, Saber todavía tenía sentimientos por mí. Y a pesar de lo jodido que estaba todo, todavía tenía algo por ella. Al final, Rin se cansó de aguantarnos sintiendo lástima por nosotros mismos y nos obligó. Para superarlo. Siempre éramos nosotros tres después de eso. Era casi inquietante lo fácil que era tergiversar los verdaderos acontecimientos de la Guerra del Grial en algo más adecuado para una novela romántica de mala calidad, pero parecía ser suficiente para que trabajara el grupo en general. En todo caso, las hembras reunidas parecían comérselo. Cassiana suspiró feliz al final de mi historia inventada, moviéndose como una niña con una mano en la mejilla mientras usaba la otra para servirme otro vaso y luego uno para ella. Eso es tan romántico, suspiró una vez más mientras dejaba la botella. Me encanta escuchar historias de cómo el amor lo supera todo. ¿Sí? Musubi intervino, levantando ambos brazos para celebrar la conclusión triunfal de cómo había terminado en un extraño romance a tres bandas. El poder del amor. Los ojos de Cassiana se iluminaron al encontrar un simpatizante de su alegría y comenzó a sentir con entusiasmo, agitando una mano hacia la chica del santuario. ¿No es genial? Tan maravilloso. El usuario del viento alentó a la chica del santuario, y me preocuparon brevemente las consecuencias de que el forastero alentara a mi miembro más retorcido de mi rebaño en sus áreas distorsionadas, pero decidí ignorarlo por ahora. A pesar de que la mayoría del resto del grupo parecía encontrar alentador el final aparente de mi historia, hubo algunos que tuvieron un poco más de previsión para comenzar a celebrar. Omura tenía una mirada distante en su rostro, una mano subió para rascarse el pecho mientras lo hacía, y por la forma en que Matsu permaneció inmóvil, la luz reflejada en sus lentes, ella también había determinado que había más en la historia. Después de todo, si las cosas hubieran terminado tan felizmente como hasta ahora, entonces probablemente no estaría tampoco dispuesto a hablar de los dos como lo estaba. ¿Qué pasó después, Emiya-kun? Miya intervino, su rostro paciente mientras lo hacía. Por su tono comprensivo, ella también pareció darse cuenta de que la segunda mitad de mi historia probablemente no terminaría tan bien. Londres pasó, lo resumí en 2 palabras. Los residentes de la casa Izumo que habían estado allí cuando di por primera vez mi resumen abreviado de lo que había sucedido en Inglaterra podían recordar los aspectos básicos de mi historia con ese país, pero Tsukiomi, Cassiana y Yukari parecían curiosos mientras intentaban interpretar mi críptica declaración. Londres, repitió Yukari, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Parecía que hoy estaba recibiendo una cantidad inesperada de información sobre su hermano mayor. Me había negado rotundamente a sacar el tema de Londres delante de ella o de Takami. Mi madre todavía estaba tratando de averiguar qué tipo de problemas legales había acumulado allí, y si había algo que absolutamente no podía dejar que sucediera, incluso parecía estar insinuando la existencia de la Asociación de Magos para los No Iniciados. Si Takami empezaba a hurgar por allí y la torre del reloj se daba cuenta de quién era el responsable de que ella tuviera una pista, mi condición de ermitaño estaría en peligro permanente.
Si la asociación decidiera que me había convertido en filósofo, una amenaza activa al secreto de la taumaturgia, entonces cualquier posibilidad de seguir siendo un objetivo de baja prioridad desaparecería. Eligiendo mis palabras cuidadosamente, continué mi explicación. Mencioné que originalmente entré a la escuela allí por un tecnicismo, y que tuve que subir mis calificaciones más tarde, no. Al ver asentimientos del Sekirei previamente informado, continué. Bueno, Rin era ese tecnicismo. La chica era un genio, un prodigio único en su clase. La escuela quería tanto que ella asistiera que no les importaba el hecho de que era oriental, e incluso estaban dispuestos a ir tan lejos como para permitirme entrar también solo para asegurarme de que ella asistiría. Después de que llegamos, fue gracias a la ayuda de Rin que pude ponerme al día con el plan de estudios. Hice una pausa y tomé mi sake de un trago, sintiéndolo quemar mientras bajaba. Y luego, una vez que llegaron las acusaciones falsas, fue cuando las cosas salieron mal. Levanté mi taza, esperando que Kaseana la llenara obedientemente. Decir cosas como ahí es donde las cosas salieron mal y acusaciones falsas estaba jugando bastante cerca de la verdad. El ataque original probablemente tenía la intención de comprometer a Rin, pero también hubo otros factores. Factores como el hecho de que el nombre Miya tenía una historia detrás, e incluso si no era un heredero genuino, gran parte de esa historia recayó sobre mí. Más que eso, Rin y yo habíamos sido los principales responsables de la destrucción completa del Santo Grial, no solo del objeto mágico, sino de la abolición del Leavensfeld ritual en su totalidad. Con una prueba definitiva de la corrupción del ritual que había causado que el Grial se transformara de un dispositivo que concede deseos a algo que solo podía desatar la malicia y el odio en el mundo, eso no había sido algo con lo que un gran número de familias hubieran estado contentas. Hubo muchos linajes de magos que apostaron por adquirir el artefacto y fueron humillados con sus pérdidas durante las guerras anteriores. Más que eso, de las tres familias originales que habían establecido el ritual, los Tosaka, los Ainsburn y los Matou, solo Rin había sido un representante de los tres que realmente habían estado de acuerdo con la destrucción del ritual. Para los Ainsburn y los Matou, incluso con la corrupción del Grial, no habían estado dispuestos a ver el final del ritual. ¿Por qué lo harían? Después de todo, las familias habían pasado siglos tratando de completarlo y habían invertido innumerables vidas y un sinfín de partes de sus fortunas en él. Que terminara debido a los testimonios de la tercera familia y su aprendiz fue un insulto insoportable. Probablemente no había sido más que un insulto, una forma mezquina de ensuciar el nombre de Miya. Entra en el taller del aprendiz, juega con algunos de sus experimentos, destruye parte de su investigación y muestra su inferioridad al violar la guarida más sagrada de un mago. Obviamente no esperaban que alguien tan falto de talento como yo fuera capaz de defender su taller. El perpetrador tampoco estaba preparado para el hecho de que la frágil protección que destruyó lo obligaría a un combate a muerte instantáneo, sin preparación para prepararse, o reglas para limitarme. Si la familia Ainsburn hubiera sabido lo que el intento le traería al posible ladrón, es posible que no hubieran enviado a su heredero para que lo hiciera. No supe hasta después de haberlo matado que él había sido el heredero de una familia que ya me guardaba rencor. Yo tampoco sabía entonces que los Ainsburn eran uno de los pocos linajes que nunca habían establecido familias filiales. Con un golpe de mi espada, casi había destruido todo su patrimonio. Ni siquiera supe su nombre propio, pero había sido el único hijo y heredero de la familia, y con la edad actual del jefe, la familia se había visto obligada a preservar desesperadamente el cuerpo del heredero muerto para evitar que su cresta taumatúrgica se perdiera. Y luego se dispusieron a dar a luz a un nuevo heredero y hacerlos envejecer en el tiempo que habían comprado. Si eso no hubiera sido suficiente para enojar a la vieja familia, cuando buscaron reparaciones legales a través de la asociación, se dictaminó que simplemente había estado actuando como era apropiado para cualquier mago. Había estado defendiendo mi investigación y mi taller de un intruso no deseado. En todo caso, los Ainsburn habían perdido aún más la cara con la torre del reloj con esa revelación. Para contrarrestar la difamación de su nombre, luego afirmaron que tenían evidencia de que yo había estado involucrado en una investigación ilegal.
El nombre Miya ya tenía esa reputación particular. El propio padre de Kiritsugu había recibido una vez una designación de sellado para investigar sobre los apóstoles y los métodos vampíricos para prolongar la vida. Probablemente había sido un último esfuerzo para insultarme. Solo un método para decir que incluso si detuviste el primer intento, aún tenemos el poder de hacerte la vida difícil. Los Ainsburn probablemente se sorprendieron tanto como el resto de la torre del reloj cuando encontraron rastros de investigaciones prohibidas. Reality Marbles también se consideró temas tabú para intentar, y se moderaron tan intensamente como la investigación sobre vampirismo. Para su sorpresa, descubrieron que no solo había estado investigando Reality Marbles, sino que también había manifestado uno. Shirou. Tsukiyumi me sacó de mis pensamientos y me di cuenta de que había estado mirando mi vaso rellenado mientras estaba perdido en mis pensamientos. El resto de la habitación me observaba, preguntándose qué pasaba por mi cabeza mientras permanecía sentado en silencio. Con una sacudida rápida como un perro derramando agua, volví al presente, bebí el sake y volví a sostener la taza. Podía sentir el leve mareo del alcohol inundándome, y tuve que asegurarme de regular la cantidad que enviaba a balón. Tener un arma conceptual que intentaba constantemente eliminar los venenos de mi sistema a veces me dificultaba mantener el entusiasmo. Con los cargos falsos sobre mí, el problema vino de lo que Rin y Saber harían. Finalmente continué. Yukari se animó ante eso, inclinándose ansiosamente hacia adelante. ¿Los dos terminaron contigo para evitar meterse en problemas?, exigió, tratando frenéticamente de encontrar la prueba que quería para confirmar de una vez por todas que las dos eran brujas horribles, malvadas y manipuladoras. Negué con la cabeza con un suspiro. No, le dije. Rompí con ellos en su lugar. Eso conmovió a mi rebaño. Continué, explicando por qué había hecho lo que había hecho. Rin podría haber sido un genio, pero no era como si fuera de una familia particularmente rica. De hecho, era más o menos lo contrario. En realidad, estaba en una situación financiera considerable. La escuela y el prestigio que obtendría de asistir sería suficiente para que ella consiguiera un buen trabajo después, y con su beca podría completar su educación sin acumular más deudas. Para Saber, Inglaterra era su tierra natal. Podría haber podido escapar de los problemas legales si hubiera salido del país, pero para ella solo se agravarían si ella hiciera lo mismo. Al final, tuvimos una gran pelea por eso, pero la verdad del asunto era que aunque quisieran venir conmigo, lo único que lograría sería arruinarles la vida. Al final, logré convencerlos y estoy seguro de que lo están haciendo bien, pero me costó que ya no pudiera estar con ellos. Llamar a lo que sucedió antes de que me obligaran a huir de la torre del reloj una pelea fue posiblemente la mayor subestimación que había hecho en toda la historia. Decir que si hubieran venido conmigo estaría arruinando sus vidas también fue un eufemismo. Rin siempre había querido convertirse en miembro de la Asociación de Magos. El simple hecho del asunto era que, a pesar de todo el politiqueo y la intriga que ser miembro obligaba a alguien a hacer, simplemente tenían la mayor cantidad de recursos disponibles para que los miembros avanzaran en su investigación. Para Rin, que prefería usar joyas caras como sus códigos místicos y componentes de su trabajo de hechizos, tener acceso a esos recursos era esencial para continuar su camino como magus tradicional. A pesar de todo eso, ella había estado dispuesta a abandonar la asociación para venir conmigo. Sin embargo, si lo hubiera hecho, se habría pintado a sí misma como un objetivo para los Enforcers y cualquier autónomo y cazarrecompensas que sintiera la necesidad de ir tras mi cabeza. Tal como estaban las cosas, ella ya estaba en una situación delicada con la asociación. Después de todo, ella había sido mi maestra, por lo que sospechaba si ya sabía o no sobre mi investigación prohibida. Además de eso, ella también era dueña de su propia hazaña rara y casi digna del sello Saber. Los espíritus heroicos eran entidades enormemente poderosas, criaturas legendarias y de inmenso valor por sí mismas. Normalmente existiendo más como energía pura, como fuerzas literales de la naturaleza, tener uno confinado a una forma humana comprensible como un servant requeriría cantidades masivas de preparación y energía mágica.
Tratar de hacer otra existencia como la de saber requeriría más esfuerzo y recursos de los que la mayoría de los magos considerarían gastar en lo que equivalía a una curiosidad. Fue solo gracias a Evenstouch, un ritual diseñado para producir una hechicería y por lo tanto tenía los recursos necesarios para lograrlo, que saber pudo existir como era ahora. Fue gracias a la habilidad mágica estúpidamente poderosa de Rin que pudo continuar haciéndolo. Saber tampoco había estado dispuesto a simplemente dejarme ir. Rin podría haber sido el maestro técnico de la pequeña espadachina, pero a los ojos del ex-rey obligado por el deber, yo también había sido el que había hecho su juramento. Incluso durante la guerra del Grial, Saber había demostrado estar dispuesta a ignorar la seguridad de Rin a favor de confirmar la mía, como lo hizo durante la batalla entre Archer y yo en el castillo Einsvern. A Saber le gustaba Rin, y la cuidaba casi tanto como ella lo hacía por mí, pero a pesar de eso, yo seguía siendo a quien ella servía principalmente. No había habido mucho tiempo durante nuestras últimas horas juntos. No era como si la torre del reloj fuera a esperar cortésmente a que tomáramos una decisión sobre lo que íbamos a decidir. Rin solo se las había arreglado para enterarse de las acusaciones y la próxima búsqueda de mi taller una hora antes de que ocurriera, y no había tenido suficiente tiempo para llegar allí primero y destruir mis notas sobre cómo utilizar mi esfera de realidad. Nuestro último encuentro había estado lleno de frenéticos empacamientos, planes desesperados y gritos, muchos gritos. Yo, tratando de convencer a los dos de que estarían más seguros sin mí cerca, que si me iba podría protegerlos. Saber y Rin, ambos llamándome tonto, argumentando que no les importaba su propia seguridad, que preferirían venir conmigo que estar a salvo. Palabras feroces fueron dadas por todas partes. Al final, habían accedido. Rin había jurado que encontraría alguna manera de revocar la designación, que haría todo lo que estuviera a su alcance para velar por mi seguridad desde dentro de la torre. Saber también había jurado que si alguna vez era necesario, ella misma me encontraría y me protegería, independientemente de lo que yo deseara. Y entonces no hubo más tiempo para palabras. Tuve que huir, apenas alejándome lo suficiente de mis dos amantes a tiempo para mantenerlos libres de la lucha, luchando contra los Enforcers y los magos demasiado ansiosos que querían tener la primera oportunidad de ser el primero en cortar mi cuerpo y estudiar mi hechicería. Mi huida de Inglaterra no dejó más que palabras amargas y cuerpos destrozados. Eso no está bien, Shiro-san. Musubi fue el primero en responder al final de mi historia de desamor e intriga. Deberías haberlos traído contigo. Estabas enamorado. No pude evitar que una amarga sonrisa cruzara mis labios. Parecía que incluso cuando no implicaba que Sekirei encontrara a su Ashikabi, la fanática del amor realmente se apegaba a sus principios. Aunque realmente fue lo mejor, le dije, bebiendo mi sake. A mi lado, el reconfortante sonido de las cadenas de Akitsu resonó, y en mi regazo, Ku estaba recostada contra mí, haciendo todo lo posible para ofrecer todo el consuelo que podía a su Oni-chan. A veces, el amor simplemente no es suficiente. Suavicé mis amargas palabras al distorsionado Sekirei. Los humanos simplemente no tienen tanta suerte como tú, Sekirei. A veces no tenemos por siempre y para siempre, y a veces simplemente no podemos estar con los que queremos. Pero, protestó Musubi, llevándose las manos debajo de la barbilla y cerrándolas en puños en señal de protesta. Pero es amor. Es amor, interrumpió una nueva voz, y cuando miré al interruptor, fui recibido por una extraña expresión en el rostro del orador. Cassiana parecía estar extrañando su habitual alegría, una expresión extrañamente melancólica en su rostro. Pero a veces, no hay lógica en el amor. La usuaria del viento se sirvió un trago y luego volvió a llenar mi única taza medio vacía, con los ojos desenfocados y una pequeña sonrisa triste adornando sus labios. Bueno, dijo Tsukimi abruptamente, sentándose con la espalda recta y cruzándose de brazos mientras cerraba los ojos y ponía una expresión severa en su rostro. Si eso es lo que significa ser humano, entonces me alegro de no ser uno de ellos. Escucha, Shiro, espetó, poniendo un dedo en mi cara. No me importa lo que haya pasado antes, pero ahora eres mi esposo. Nunca dejaré que las cosas terminen así.
Como tu Sekirei, siempre te cuidaré, pase lo que pase. Una mano tiró de mi manga y miré hacia un lado para ver a Kitsu agarrando suavemente mi ropa. Ah. Con un pequeño sonrojo en su rostro, Akitsu asintió ante la declaración de la rubia usuaria del agua. Por los siglos de los siglos, repitió la mujer de nieve, su voz suave. Musubi también. Musubi agregó, levantando ambas manos en el aire con entusiasmo. Sintiéndome un poco conmocionado por el repentino cambio de humor de sombrío a como se llamara este repentino flujo de afirmación, miré alrededor de la habitación, tratando de orientarme. El alcohol estaba empezando a hacer que mis pensamientos se volvieran un poco confusos, y no estaba muy seguro de cuál era el método más apropiado para lidiar con el hecho de que mi rebaño de repente reafirmara sus juramentos hacia mí. Mientras buscaba en la habitación pistas sobre cómo reaccionar, mis ojos se centraron en Matsui Omura. Furu, la hacker me dio una risita pervertida, la luz rebotó en sus lentes cuando comenzó a inclinarse hacia adelante. Parece que Shirou-tan necesita un poco de curación, proclamó, sus manos agarrando algo que solo ella podía ver, una acción que me dejó muy nervioso por alguna razón. Matsu cree que sabe exactamente lo que Shirou-tan necesita para superar su desafortunado pasado. A su lado, Omura suspiró, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. A pesar de su acción, lucía una pequeña sonrisa. Mirándome a los ojos añadió su propia opinión. Bueno, si todo lo que necesita es una distracción, creo que todos están demostrando ser buenos en eso, se encogió de hombros, inclinándose hacia atrás. Como no hizo ningún otro movimiento para interceder por mí, mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de sus intenciones. Esto es una venganza por cuando te puse en aprietos con la pizarra, ¿no? Lo acusé. Su sonrisa se ensanchó mientras se encogía de hombros inocentemente. El movimiento de su cabeza atrajo mis ojos detrás de él, y me di cuenta de que en algún momento Yukari había desaparecido de la mesa y ahora estaba agachada en la esquina, con su teléfono en la oreja y una mano para ocultar su boca. Así que eso es lo que dijo, mamá, logré distinguir lo que estaba diciendo desde el otro lado de la habitación, aunque apenas. Resulta que no le rompieron el corazón. Verás, esto es lo que pasó, espera, grazné. ¿Está Kami al teléfono? ¿Quieres decir que hablaba en serio cuando dijo que ustedes dos tenían un sistema de informes? Yukari me dio una mirada que logró transmitir, bueno, bastante bien de manera no verbal mientras continuaba repitiendo la explicación que le acababa de dar a nuestra madre. Traté de levantarme, no muy seguro si era para interrumpir la explicación en curso en la esquina, o incluso si debería hacerlo, cuando un destello púrpura apareció a mi lado. Bueno, así Kabi-kun, alardeó Kaseana, pasando un brazo casualmente alrededor de mi hombro, para consternación del resto de mi rebaño. Incluso si lograste encontrar a todos estos Sekirei para ayudarte, no cambia el hecho de que tienes el corazón roto. Hay dos formas de tratar a uno de esos. La primera es encontrar a alguien nuevo, me envió un mensaje. Sonrisa coqueta, y comencé a ponerme muy nervioso por su proximidad. No parecía que estuviera sonrojada o que tuviera problemas para respirar, pero ya tenía demasiada experiencia con reacciones repentinas e inesperadas, y esta seguía siendo una Sekirei sin alas a mi lado. Y el segundo es el alcohol. La ligeramente borracha Sekirei terminó su explicación con una ovación triunfal, antes de empujar sin contemplaciones el borde de su botella de sake en mi boca, apenas evitando astillarme los dientes mientras lo hacía. No estaba preparado para el flujo de sake y me encontré bebiendo desesperadamente para evitar ahogarme. ¿Qué crees que estás haciendo? Tsukiyumi le exigió al usuario del viento, poniéndose de pie de un salto mientras lo hacía, su ropa girando a su alrededor mientras cerraba los puños con rabia. Kaseana agitó una mano libre hacia el usuario del agua sin cuidado. Solo compartiendo un trago, Pantiflaser-chan. El Sekirei ebrio le dijo a Tsukiyumi con voz cantarina. Yukari notó la proximidad de su archienemigo Asuoni-chan y se puso de pie de un salto, aún sosteniendo su teléfono en su cabeza mientras se unía a Tsukiyumi en su indignación. «Aléjate de mi Oni-chan», gritó mi hermana, sin duda causando daños irreversibles en la oreja del pobre Takami al otro lado de la línea. Mientras la locura descendía una vez más sobre la casa Izumo, no pude evitarlo.
Tal vez fue el alcohol, o tal vez solo la familiaridad de la escena, pero no pude evitar que la risa saliera de mí. Fue casi suficiente para hacerme olvidar los pensamientos oscuros de antes, y aunque los recuerdos aún permanecían más cerca de la superficie de lo que me gustaba, me dejé llevar por los chanchullos con una extraña sensación de calor en mi pecho. Por alguna razón, a pesar de la gran variedad de personas presentes, no pude evitar sentir que en algún momento, Izumo House realmente se había convertido en un hogar para mí ahora. Y así, al menos por un rato, me dejé caer en la rutina. La preocupación podía esperar, aunque fuera solo por una noche.